Hola, ¿cómo están? Buenas tardes para todos los líderes, servidores de grupos CAP. Hoy es un día de tema especial. Hoy queremos estudiar con los grupos CAP el Padre Nuestro, ¿sí? Aunque realmente es hablar acerca de la oración, sin embargo, vamos a desglosar bien el Padre Nuestro y poderle explicar a las personas por qué Jesús le diría a las personas que ese era el modelo para orar con el Padre, ¿sí? Y antes de entrar a ese tema, entonces recuerden orar, disponer el lugar, reunirse antes con sus servidores para preparar el ambiente, porque el ambiente hace que sí o sí la palabra sea más entendible, sea más dulce de digerir a las personas cuando hay un ambiente agradable. Entonces, tomen el tiempo para orar y para poder conectarse, ¿listo? Sin más preámbulo, entramos al tema. Señal de una oración genuina. El tema o el título de nuestra enseñanza. Señal de una oración genuina. ¿Y por qué señal? Porque lo que hace el Padre Nuestro realmente es que cuando una persona termina de orar, se pone a reflexionar si pensó en los puntos que hay en el Padre Nuestro. Si nuestra oración no va ligada, no digo que todas las oraciones, pero la mayor parte de la oración debe ir ligada a ese modelo. Si nuestra oración al finalizar no está ligada a ese modelo, debemos meditar si de pronto nuestra oración ha sido pasajera. Así que entremos en contexto. Vamos a ir al versículo 5 de Mateo capítulo 6. Dice, y cuando oréis, no seáis como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Así que, número uno, tenemos que empezar a evaluar que nuestras oraciones sean más relevantes en lo íntimo que en lo público. Si nuestras oraciones son más visibles que secretas, hay un factor que hay que evaluar. Si de pronto lo que oramos más en público dura mucho más de lo que dura nuestra oración en intimidad, aquí están diciendo que sí o sí hay algo de hipocresía. Realmente, cuando una persona ora mucho en lo íntimo, su oración corta en lo público es muy efectiva y eficaz. Eso era lo que tenía Jesús. Pasaba horas a solas, pero cuando estaba en público, determinaba algo con su palabra en corto tiempo. Así que debemos pensar eso, si al caso nosotros oramos más en público por lo que dirigimos gente o hay gente que lo que oramos en secreto. Entonces aquí decía, no lo hagan. Luego dice el versículo 6, pero tú cuando ores entra en tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Creo que todos tenemos eso en cuenta, ¿no? Cerrar la puerta. Y cerrar la puerta no es solamente tener una habitación a solas, no se trata solamente de eso, se trata más allá. Intimidad y secreto significa que nada interrumpa esa comunión con Dios en lo secreto. Un celular, el timbre de un celular, el diálogo con otras personas que no sea con Dios. Ese cerrar la puerta, entrar en lo secreto, es realmente eso, que no quiero hablar con nadie más en este momento sino con Dios. Pienso que nosotros somos muy poco respetuosos frente a ese tema de dialogar con Dios porque Dios tiene emociones, a Dios le encanta escucharnos y pues cuando empezamos a orar y vemos que llega algo, nos suena el celular, una alarma, un timbre, una notificación y respetamos ese tiempo. Entonces el modelo de la oración que estaba diciéndole Jesús acá, antes de entrar a ese modelo les estaba recomendando estos puntos. Luego el tercer punto que le recomienda está en el siguiente versículo, en el versículo 7 dice 7 y 8. Y al orar no usen repeticiones sin sentido, como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Por tanto, no os hagáis semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe lo que necesitas antes de que tú lo pidas. Entonces, lo siguiente que nos estaba dando ahí a entender del ambiente, de propiciar el ambiente en lo secreto, no solamente era que no hiciéramos más oración pública que en lo secreto, lo otro era que tuviéramos tiempo de secreto, de intimidad y alejar todo sin distracciones. Pero lo tercero era que oráramos con entendimiento. Pienso que la iglesia ha flaqueado mucho, o este es el tiempo en que los cristianos han flaqueado mucho en orar con entendimiento. Orar con entendimiento es pausar las oraciones, saber que lo que estoy diciendo es coherente, saber que no tengo muletillas al orar, saber que realmente Dios, aunque entiende nuestra intención del corazón, yo sea el que tenga entendimiento de lo que le estoy diciendo a Dios, porque Dios conoce nuestro corazón, pero a veces yo pienso que oramos muy rápido o continuo
que ni siquiera entendemos o no le sacamos como el sentido, el sabor de lo que le decimos las palabras a Dios. Y yo creo que tomándolo en ese caso en relación cuando estamos con una persona, con una pareja, con mi esposa en el caso mío, cuando yo le voy a decir algo importante a ella, yo me centro mucho en que cada palabra que le vaya a decir sea calada en su corazón. Así debe ser nuestro corazón, no una oración sin sentido. Dice acá, no repitan sin sentido. No repitan sin sentido. A veces nosotros pensamos que ese repetir sin sentido solo es para los católicos que hacen Padre Nuestro, Padre Nuestro, Padre Nuestro. Pero hay cristianos que repiten sin sentido oraciones. Entonces, y acá dice, como los gentiles, ahora no estaba diciendo como los otros judíos. Porque como los gentiles le estaba diciendo, porque los gentiles tenían muchos dioses a los cuales le hacían plegarias continuas y hacían rezos continuos, repeticiones. Y Dios no es ese Dios de los gentiles. Dios es un Dios con emociones, que está vivo, no está muerto, y que le agrada escuchar una oración con entendimiento. ¿Sí? Luego dice acá, porque vuestro Padre sabe lo que necesitan antes de que le pidan. Ahora, las oraciones sin sentido también son las oraciones que son de pedir, que estamos tan ahogados que queremos pedirle, y la repetición de la pedidera es como que acá dice, Padre sabe lo que necesitas. ¿Qué tal si más allá de pedir te centras en hacer una oración con entendimiento? Y luego ahí empieza a desglosarse el Padre Nuestro que está en el siguiente versículo, versículo 9. Pues cuando ustedes oren, oren de esta manera: Padre nuestro que estás en el cielo, santo sea tu nombre. Así que nuestra oración con sentido tiene que ver una oración que inicialmente empiece dignificando la identidad de Dios. Él es santo, Él está en los cielos. Así que eso es lo primordial. Y claro, tiene sentido, porque cuando recién nosotros empezamos a conquistar a una persona, lo que nos empieza a interesar de ella es ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Tu identidad es lo que uno empieza a enamorarse de esa persona, la identidad. Así que, ¿cómo no hacerle esa oración a Dios? Padre, tú que estás en los cielos, santo es tu nombre, tu identidad. Venga tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Ahora, lo segundo que nos muestra acá en la oración modelo no es solamente darle identidad. Lo segundo importante es saber que priorizo dónde está Dios que lo que hay en mi corazón. Y hay veces que nosotros empezamos orando, priorizando nuestras emociones o lo que necesitamos, y se nos olvida priorizar que venga la voluntad del Padre. Entonces, ahí lo que nos muestra es que hay que sí o sí priorizar el reino, priorizar la voluntad, que venga las emociones, los deseos, la voluntad del cielo, de Dios en el cielo, acá también en la tierra. Y ahí sí, el Señor no es egoísta, Él es tan caballero que nos dice, danos el pan de cada día. Qué bueno. Entonces acá estamos diciendo, qué bueno, o sea, el Señor no es un Dios egoísta, Él también le interesa que le pongamos lo que deseamos. Pero es más bonito cuando una relación es recíproca en ese sentido, de que yo quiero primero saber cómo estás tú, qué deseas, y luego yo te cuento lo que yo deseo. Así mismo pasa cuando Dios se interesa por nosotros. Cuando Dios recién me conquistó a mí para llegar a sus caminos, Él se interesó primero en mí que en Él. Él inicialmente no me dijo, te necesito y ya, te necesito y punto, necesito que evangelices, prediques. No, Él supo responder a mi necesidad. Vivía en un lugar destruido por el alcoholismo, por los vicios. Así que el Señor supo mi necesidad y se interesó en mi necesidad sin que yo se lo dijera, porque Él es así para conquistar. ¿Por qué no nosotros hacer lo mismo? Pensar primero en su necesidad y luego ponerla en nosotros. Y luego dice, perdona nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y esta frase que está en el versículo 12 es interesante porque es la manera en que se forma la humildad, a través del perdón. Y acá lo resaltó Jesús. Perdona nuestras deudas como también hemos perdonado a nuestros deudores. Qué bueno que en nuestra oración modelo siempre haya un tema de conversación acerca de a quién nos hace falta perdonar. Eso es bonito. Luego sigue diciendo en el versículo 13, y no nos permitas entrar en tentación, mas líbranos del mal. Ahora, aquí en el caso de librarnos del mal es bueno cuando nosotros le empezamos a comentar a Dios en qué somos débiles. Señor, yo soy débil en el chisme, en la baja autoestima, soy criticón, me amargo con nada, soy irascible. Eso es bonito. Decirle, Señor, no permitas que yo caiga en estos deseos, en el vicio, en lo malo, en lo que soy tentado. Líbrame, Señor. Pero ¿por qué quiero que me libres? Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. O sea, siempre es necesario recordarle al Señor que yo quiero un cambio.
Y yo deseo siempre estar bien y hacerle, o sea, hacer de su agrado y también conquistarlo. Porque tengo en mi mente claro qué es el reino, cuál es el poder y la gloria para siempre de Él. Porque a veces nosotros pensamos y queremos aterrizar a Dios a nuestras necesidades y pensar, no quiero, yo quiero ser así, cambiar y cambiar, porque quiero traerte a mis necesidades, Dios. O sea, si yo cambio, tú me vas a ayudar en mi trabajo, me vas a ayudar en esto. Y no necesariamente. Yo puedo orar así y puede que mañana tenga un pésimo día. Termino de orar este modelo y este día podrá ser pésimo. Pero entiendo que no es el día si está mal o bien porque hice la oración o no la hice, sino porque Él es la gloria y Él es la soberanía. Y si Él permite que este día, después de orar el Padre Nuestro, salga terrible, dice la palabra de Dios, para quienes le aman todas las cosas suceden para bien. Por eso el Señor dijo, líbranos del mal. Y recalca, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Es decir, que al finalizar nuestra oración modelo está la soberanía. Y ahí aclara lo último, ya después empieza a terminar diciendo, con respecto a eso, recuerden acerca del perdón. Porque quien no perdona, no será perdonado. Y quien mucho perdona, a ese mucho se le perdonará. Entonces, ese es el modelo, ese es el tipo de oración. Así que recordando estos paso a pasos, tanto digamos de la preparatoria o el ambiente propicio, prepararlo con esos 3 puntos que les dije al inicio, también especificar el punto del modelo de la oración. Ahora, es bueno que le podamos preguntar a las personas en el grupo CAP qué parte de la oración es más compleja o cuál es la que menos se entiende. Para algunos les cuesta mucho entender lo de no nos metas en tentación, a otros danos el pan, a otro venga el reino, hágase tu voluntad, ¿sí? O inicialmente se les hace complejo entender acerca de santificado sea tu nombre. Entonces es bueno que le podamos hablar a las personas claramente y preguntarles qué parte de este modelo no entienden. Ahora, ¿por qué el Señor permitiría este modelo? Porque básicamente en este modelo encontramos encontramos el paso a paso de nosotros poder ser humildes, de nosotros poderle ceder el espacio al Señor, pero adicional a eso, poder conquistar el corazón de Dios. Este es el modelo en el que se encuentra todo. Un corazón que encuentra humildad, un corazón que encuentra sencillez, un corazón que busca conquistar el corazón de Dios. Entonces, básicamente es importante tener en cuenta que el modelo de oración que nos dejó acá Jesús fue para eso. ¿Listo? Así que, no es nada más, oren en casa, bendigan a los que los bendigan y el que no lo bendiga, tenga en cuenta que hay que perdonar y seguir orando por ellos. Dios les bendiga y que tengan un feliz día, mis maravillosos líderes de Grupo K. Bendiciones.